acompañarnos en esta hermosa mañana. Estamos muy contentos de poderles compartir la palabra de Dios para este día. Y vamos a compartir el tema, que es un tema muy importante, que se llama la importancia de la autoridad, que realmente para estos tiempos, ¿verdad?, es muy importante sujetarnos a nuestras autoridades, saber quién es nuestra autoridad, cómo saber dirigirnos a nuestras autoridades, cómo honrar a nuestras autoridades, ¿verdad? Eso es algo bien importante para el Señor. Dios toma en cuenta esos puntos que parecieran muy insignificantes, pero en realidad para Dios estos puntos son de suma importancia. Sabernos sujetar a las autoridades, saber realmente quiénes son nuestras autoridades, identificar una buena autoridad, identificar a alguien con la autoridad de Dios, es algo bien importante y pues muy amplio, ¿no? Pero ahorita vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de la autoridad, ¿no? Y para eso pues nos vamos a ir a la Escritura, que ya es muy común, ¿verdad? Poder identificar esa parte donde el apóstol Pablo nos enseña acerca de la autoridad, que precisamente es en el libro de Romanos capítulo 13 versículo 1 y 2, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que a quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces debemos entender, ¿verdad?, la importancia de podernos sujetar a la autoridad. Fíjense que qué bonito es podernos someter o sujetar a la autoridad buena, a la autoridad establecida por Dios. Cuando vemos a las autoridades, ¿verdad?, en la sociedad vemos todo tipo de autoridades, buenas, malas, ¿verdad?, de todo tipo. Y qué bueno y qué fácil es al hombre poderse sujetar a la autoridad buena, y qué difícil es poderse sujetar a la autoridad mala. Sin embargo, Dios nos enseña a someternos a esta autoridad, ¿no? Dios dio autoridad al hombre, ¿verdad? Fíjese que Dios puso su autoridad, o Dios puso al hombre para ejercer autoridad. Sin embargo, nosotros muchas veces no podemos sujetarnos a esa autoridad, ¿no? Si Dios, siendo perfecto, puso o tuvo confianza, ¿verdad?, en poner a un hombre imperfecto para tener autoridad, nosotros, siendo imperfectos, no podemos tener la confianza en podernos sujetarnos a las autoridades, siendo buenas y siendo malas. Entonces esto nos lleva, ¿verdad?, a que si nosotros no podemos sujetarnos a una autoridad imperfecta, ¿cómo podremos someternos a la autoridad perfecta, que es Cristo? Para ello tenemos que saber sujetarnos a las autoridades, y en todo momento, en todo tiempo tenemos autoridades, precisamente para que Dios, ¿verdad?, nos enseñara a podernos someter a la autoridad buena, que es Dios, que es Cristo, ¿verdad? Nos ha puesto en todo momento, en todo tiempo, autoridades. En la calle tenemos autoridades de tránsito, ¿sí? En la casa tenemos autoridades. ¿Quién es nuestra autoridad en la casa? Papá. Si no está papá, nuestra autoridad es mamá. Si no está mamá, el hermano mayor, y así sucesivamente. En la escuela también tenemos autoridades. En la escuela la autoridad, podríamos decirlo, sería el director. De ahí pues se van, ¿verdad?, los maestros perfectos y otras personalidades, ¿no? Entonces, en donde quiera podemos tener las autoridades, ¿verdad? Y es precisamente a que Dios nos enseña a someternos a esas autoridades. Si nosotros no podemos someternos a esas autoridades, por muy malas que sean, o por muy malas que creamos que sean, no podemos entonces someternos a las autoridades de Dios. En el templo, en la iglesia, tenemos una autoridad, que es precisamente el pastor, que precisamente la Biblia nos enseña a sujetarnos
a nuestros pastores. ¿Sí? El niño, el hijo debe aprender a sujetarse a sus padres, la iglesia en general debe aprender a sujetarse al pastor, ¿verdad? Y así Dios va delegando, hermanos, autoridades. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que todas son establecidas por Dios, ¿sí? En el gobierno vemos también autoridades que Dios puso. Dios estableció autoridades en el gobierno y muchas veces nosotros maldecimos los gobiernos, maldecimos a los que están ahí en esos cargos por un mal gobierno, cuando en realidad el cristiano no tiene que hablar mal de la autoridad, porque hablar mal de la autoridad nos acarrea condenación. Juzgar a la autoridad nos acarrea condenación. ¿Qué le pasó en el caso de María y de Aarón con su hermano Moisés? Que ellos, a pesar de que Moisés tuvo defectos, a pesar de que Moisés actuó mal y todo, sin embargo ellos no eran aptos para juzgar y hablar mal de Moisés. Por mucho que fuera sacerdote Aarón, por mucho que fuera profetisa María, ellos no tenían ningún derecho de hablar mal en contra de la autoridad. Sin embargo, lo hablaron, ¿verdad? Porque ellos sentían que por tener el cargo tenían la capacidad de hablar mal de Moisés. Sin embargo, Dios habló y les dijo que Él hablaría, seguiría hablando con Moisés. A pesar de todo, Él seguiría hablando con Moisés, porque Dios, ¿verdad?, lo estableció, y quien hablara mal, quien se rebelara contra la autoridad por el efecto que tenga, llevaría condenación, ¿sí? Entonces, nosotros como cristianos no podemos hablar mal de nuestros maestros, no podemos hablar mal de las escuelas, no podemos hablar mal de los pastores, ¿verdad? A veces hay cosas que no nos gustan en la iglesia, hay situaciones que no nos agradan del todo en la iglesia. Sin embargo, Dios nos enseña a que no hablemos mal de las autoridades y que no caigamos en rebeldía en contra de ellos. Entonces, dice la Escritura: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Entonces vemos claramente el ejemplo, ¿verdad?, de Moisés con sus hermanos. También vemos, ¿verdad?, que nuestra autoridad en la casa, en el matrimonio, vamos a hablar a grandes rasgos, ¿verdad?, tratando de hacerlo lo más breve, ¿verdad? Pero vemos que en la iglesia, en la casa, en el hogar, en el matrimonio, vemos que la autoridad es el esposo. Dios le delegó esa autoridad al esposo. Sin embargo, muchas veces la esposa no puede sujetarse a ese esposo, ¿verdad? Y más cuando es malo, más cuando la autoridad es una autoridad mala. Cuando nosotros nos sujetamos a las autoridades, siendo buenas o siendo malas, lo que estamos haciendo realmente, estamos obedeciendo a la palabra de Dios, porque yo voy a ser algún día juzgado por mi obediencia a la autoridad. Yo no, que cuando Dios me juzgue, que cuando yo me presente delante de Dios, Dios me juzgue por mi obediencia y no por mi desobediencia. Dios estableció y Dios mandó: sujétense a las autoridades. Entonces, al yo sujetarme a una autoridad mala, estoy obedeciendo. Que no se diga algún día que yo fui rebelde a la autoridad, ¿sí? Dios me va a juzgar por mi obediencia, mientras que aquel que se le dio autoridad se le va a juzgar por la autoridad, por abusar su autoridad, o por ello va a ser juzgado esa persona a quien se le delegó autoridad. Es bien importante, mis hermanos, que podamos aceptar las autoridades, ¿sí? En el caso de los presidentes, por mucho que nos guste o por mucho que no nos guste, no está en nosotros, en nuestras manos, decidir quién me gusta y quién no. ¿Por qué? Porque solamente Dios pone y Dios quita a reyes, ¿verdad? Por mucho que hagamos para lograr que un presidente, un gobierno permanezca, no lo podemos lograr, porque Dios es el que establece, ¿sí? Precisamente porque muchas veces
Si nosotros tenemos una autoridad mala, es porque el pueblo se merece una autoridad mala. Si el pueblo tuviera una autoridad buena, es porque el pueblo merece una buena autoridad. En el caso de la iglesia, en el caso de los pastores, tu pastor no es perfecto, tu pastor tiene defectos. Quizás tu pastor no es el perfecto, pero sí es el correcto para tu vida, ¿sí? El cual, pues, aún con sus defectos, tú tienes que orar por él y someterte y sujetarte a lo que él, ¿verdad?, nos enseña. Eso es bien importante, que la iglesia aprenda a estar sujeta a su pastor. Gloria a Dios. Y nos damos cuenta, hermanos, que rebelarnos en contra de la autoridad es un pecado muy, muy grave, el cual nos dice la Biblia que pues dice que nos acarreamos para nosotros condenación. ¿Qué pasó en el caso de Saúl y qué pasó en el caso de David? David pecó contra la santidad de Dios, mientras que Saúl pecó contra la autoridad de Dios. Y fíjense, si David podríamos llamarlo así, pecó de una manera tal vez peor, ¿no? Podríamos verlo a nuestros ojos. Él pecó contra la santidad de Dios. Él pecó porque codició, tomó una mujer que no era de él y mató, ¿no? Entonces podríamos ver que David pecó. Sin embargo, Dios vio más mal el pecado de Saúl, que pecó contra la autoridad de Dios. Si nos damos cuenta en el libro de Samuel, que nos dice la escritura, 1 Samuel 3:11, entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí y Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Nos damos cuenta que aquí en el tiempo de Saúl, Dios había dicho, ¿verdad?, que antes de la guerra se ofreciera un sacrificio a Dios, se ofreciera un holocausto a Dios. Y efectivamente, en la desesperación de Saúl, él tenía que esperar, él tenía que estar sujeto a la autoridad que en aquel entonces era el profeta Samuel. Pero al ver que Samuel no llegaba, Saúl empezó a desesperarse, Saúl empezó a sentir miedo, y lo que hizo Saúl fue que él mismo hizo el holocausto, el cual es el pecado que realmente lo llevó a la condenación, porque si él tenía la capacidad, tal vez él sentía la capacidad de hacerlo, ¿verdad?, igual que Samuel. Sin embargo, ese cargo no fue establecido por Dios para él. Ese no era su tarea. Precisamente por eso Dios lo desterró del trono y puso precisamente a David, precisamente porque él no pudo sujetarse a la autoridad, no pudo saber dirigirse a la autoridad, no supo saber someterse a la autoridad que era Samuel, y entonces Dios le quitó el trono para su siervo David. Entonces, ¿cuán importante es para nosotros someternos a la autoridad? Pues lo hemos visto, y el Señor quiere precisamente que nosotros aprendamos a someternos a las autoridades establecidas por Dios, no por el hombre, sino es por Dios. Así es que, hermanos, pues dejamos con esta palabra, ¿verdad?, y que Dios bendiga sus vidas a través de su palabra viva. Amén. Dios les bendiga.